Comenzamos nuestra última semana. Entonces tenemos unas actividades programadas para estos 4 días, porque el viernes me encontraré con ustedes para entregarles sus respectivas notas y hacer como les decía, hacer la retroalimentación, tanto de ustedes como ustedes hacia la asignatura. Entonces, eso es lo que tenemos que abordar en estos 4 días. Estamos, pues, bien de tiempo, no estamos de carreras, estamos al día, estamos cumpliendo hasta el momento, gracias a Dios, con toda la programación del módulo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Juanita, Camila, vamos a comenzar con ustedes, con el tema de ustedes con base en la psicología social de la comunicación. Y posteriormente le damos paso a la señorita Adriana Medellín y Carolina Manrique para que nos hablen de ese poder tan grande que tiene el concepto de la autoridad y cómo se entiende dentro de un marco de la psicología social, pues el que tiene poder, así como se dice, ¿no? El que tiene el poder manda, así mande mal, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poco todas esas cosas que nos tienen ellas preparadas. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a dar para que compartan su pantalla. Ya lo pueden hacer. Entonces, Juanita y Camila, por favor, inicien. Listo. Buenos días, compañeros. Ya un segundito que Camila ya va a compartir. Bueno, Juanita. Qué pena con ustedes. Camila, ahí está Camila Castro. Camila Castro, no olviden sus cámaras, Ya. por favor. Sí, profe, aquí estoy. Que no sean sorprendidos. ¿Cómo así que tengo esa mala calificación? ¿Cómo así? Acuérdese lo de la cámara. Listo. ¿Ya están viendo algo? Ya está casi proyectándose. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la psicología social. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Juanita. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la psicología social de la comunicación. Está presentada por Camila Andrea Castro Casas y quienes habla Juana Alejandra González Vázquez. Bueno, entonces tenemos, ¿qué es la comunicación? No sé si estás hablando, Juanita, pero sé que fue el sonido. Qué pena. Bueno, entonces tenemos que la comunicación es una acción que consiste en intercambiar información entre dos o varias personas con el fin de transmitir o recibir dicha información, lo que se quiera tener, sea de sentimientos, de exposiciones, de una conversación en sí, esa es la comunicación. Se puede hacer de forma verbal o no verbal. Por medio de imágenes, en la comunicación la tenemos en la parte verbal, que es oral y escrita. Y en la no verbal tenemos por medio de gestos, imágenes y sonidos. Ok, entonces la expresión, esta palabra
nos puede informar, comunicar o transmitir. La palabra es el mejor medio de expresión, sea directa o indirecta, sea con voz o hasta en el mismo gesto. También se puede en dibujo o escritura. Los sentidos nos proporcionan una oportunidad de comunicación. Hasta se dice que a veces hablamos con las manos o con la mirada. Incluso también se dice que la palabra fue primero y luego la escribió el hombre. También la expresión verbal es una forma directa de hacer llegar un mensaje, de hacerse comprender o también motivar, a pesar de que la persona no esté físicamente frente al emisor. Listo. Tenemos que la relación, la relación humana es la palabra que tiene contenido, se dirige a algo o presenta algo. También es una interpretación que se dirige a alguien y quiere provocar algún tipo de respuesta, sea positivo, sea negativo, o, o simplemente encontrar la respuesta que nosotros queremos pues, encontrar. También la palabra es un descubrimiento a la persona y se hace por manifestación por medio de diferentes actitudes, sea positiva, sea negativa. La relación humana, más que juntar letras, sirve para expresar ideas, emociones y hechos. Para que esta relación humana sea como asertiva, tiene que existir cierto tipo de palabras con buena interpretación para dirigirse a alguien, para que nosotros podamos expresar lo que queramos, pues obviamente tenemos que hacerlo con la parte ser consistente, ser claros y tener actitud sobre lo que queremos expresar. Dale, Cami. Nosotros hablaremos de la teoría de la comunicación humana de Paul Watzlawick. Él se centró en el lenguaje y la comunicación. También investigó cambios en la conducta, focalizado en la comunicación interpersonal y sus efectos en las familias y contextos sociales. La premisa básica de la teoría de la comunicación de Paul es que un fenómeno no puede ser entendido completamente si no se analiza el contexto en el que se está. Entonces, no sé si alguien quiera interpretar qué es lo que le transmite esta imagen. O el profesor también, si quiere. Eso transmite efusividad, una emoción de afecto, un reencuentro. Amor. Sí, continúa. Bueno, entonces eso es lo que nosotros podemos ver en la imagen y más que todo nosotras lo vimos como que el papá estaba llorando porque la hija se va a casar. Pero la imagen no trata de eso, ¿sí? O sea, tiene otro contexto y es que como ahí lo dice, ver llorar de alegría a nuestros padres es el mejor regalo para un hijo. Bueno, la comunicación humana. Esta es el estudio de la comunicación. Puede subdividirse en tres áreas que son la sintáctica, semántica y pragmática. Entonces, la sintáctica es la encargada de combinar y ordenar los vocablos de las oraciones, que describe la escritura del lenguaje o incluye reglas para combinar palabras en las frases. La semántica, esta nos sirve para dar un mejor entendimiento de la palabra hablada o también escrita, para que pueda comprender e interactuar. También es importante porque nos sirve para comprender el significado de una palabra, que puede usarse de distinta manera. Y la pragmática tiene como tema principal aspectos del significado de las palabras que no pueden ser explicadas. Inclusive, este es un acto de interacción humana en la que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje o también la forma de expresión, que este proceso es interactivo o social. Acá tenemos dos tipos
de comunicación, que son la comunicación y conducta. Está dividida en la conducta comunicativa y la conducta informal. Tenemos que conducta comunicativa es aquella que hace el intercambio de mensajes cuyos significados se basan en la existencia de un código o una señal. Este código es una serie de relaciones e interpretaciones que se va a tomar de distinta manera, como cada persona lo quiera tomar. Y esto se comparte entre el emisor y el receptor, que es el mensaje que va a recibir. Y la conducta informativa, esta no necesita código. Esta son las acciones, el método o hasta estrategias que realiza una persona con el fin de localizar la información que necesita y podrá ubicar dicha información en los formatos pues, que más se adecúen a sus necesidades. Aquí encontramos algunos tipos de comunicación social. Encontramos que los principales para comunicarnos son la prensa para recibir información, radio igual para recibir cualquier tipo de información, el cine y el televisión. En cine y televisión, como son visuales, vamos a percibir lo que podemos, las señas, códigos y mensajes. Ya listo, profe, eso es todo. Ya, ok. Bueno, tengo que agregar algunas cosas, pero dejen ahí su presentación, por favor. Tengo que pues, agregar algunas cosas con respecto a este tema de la comunicación, porque, como ella lo decía, pues, la comunicación es algo que estamos haciendo todos los días, que estamos utilizando todos los días en nuestras diferentes interacciones interpersonales, nuestras interacciones sociales, en diferentes espacios de nuestra vida, sea para un tipo de negocios, sea para solucionar un problema, un conflicto, sea para pedir un favor, para pedir ayuda, sea para pedir disculpas. Bueno, hay tantas cosas por las cuales este tipo de habilidad que tenemos nosotros, aunque pues también es evidente que las otras especies también se comunican de acuerdo a su propia especie, también lo hacen de una manera pues corporal, ¿no? Con gruñidos, digamos que eso sería lo verbal, gestual, hormonal. Entonces, la comunicación siempre está allí presente. Siempre nos dice lo que está correcto, lo que no es adecuado. Nos permite a nosotros tener una gran claridad con respecto a las emociones de las otras personas. Por medio de la comunicación, como ellos lo decían, o ellas la decían, Juanita y Camila, que hablaban de la expresión, ¿no? Cómo nuestros rasgos gestuales, nuestra comunicación gestual, pues nos está diciendo de qué manera nosotros estamos viendo que esta persona, digámoslo, se le puede hablar algo, ¿no? La expresión que da el rostro, la expresión que muestra ese lenguaje corporal, nos dice mucho y eso nos va a dar pie, nos va a dar vía libre o nos va a bloquear con respecto a acercarnos a esa persona. Porque si vemos expresiones de rechazo, actitudes de rechazo, que es lo que ellas también comentan con respecto al descubrimiento o al conocer a esa persona, como nosotros estamos viendo si yo me le puedo acercar a ella para explicarle qué fue lo que sucedió, o si ella con su lenguaje corporal o él con su lenguaje corporal está demostrándome que no quiere hablar, ¿no? Hay algo que utilizamos, bueno, a veces la gente no lo utiliza porque tiene unas malas habilidades en la comunicación,
pero uno lo que tiene que siempre hacer es parafrasear. Parafrasear es o significa colocar en mis palabras lo que dijo la otra persona, a ver qué fue lo que yo le entendí. Entonces, cuando uno utiliza el parafraseo, es en mis palabras explicarle a la persona lo que ella me dijo, lo que él me dijo. Entonces, a lo que tú te referías es a esto y esto, por lo que yo te comprendí es esto y esto y esto. Entonces, la otra persona me va a decir sí o me va a decir no, ¿sí? Que muchas veces eso a veces no lo tenemos como un buen hábito, sino que nos dejamos llevar por lo que interpretamos. Y el hecho de que nosotros tengamos nuestra comunicación, a veces tampoco la sabemos utilizar. Esas frases que pueden ser un poco tan jocosas, tan coloquiales, cuando se utiliza la comunicación escrita o la comunicación oral, el uso de los signos de puntuación, de las comas, de los puntos son supremamente importantes, las tildes, entonces juegan un papel importante en aspectos como, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a la persona o utilizamos la coma de una manera pues como incorrecta, entonces estamos queriendo mandar un mensaje, pero en últimas estamos mandando otro cuando no lo utilizamos bien, ¿no? Entonces, recuerden que una coma la podemos utilizar cuando queremos establecer una pausa, ¿no? Entonces dice no, coma, espere, o si no hay coma sería no espere, ¿no? Cosas como esa, ¿no? Cuando uno quiere cambiar de opinión o cuando uno cambia de opinión, dice no queremos saber, o si utilizamos la coma adecuadamente sería no, queremos saber, ¿sí? Y así hay muchos ejemplos con respecto al uso de la semántica, al uso de lo que tiene que ver con los signos de puntuación, porque nos va a ayudar a entender cuál es el mensaje. Y si nosotros no tenemos el tiempo para poder hacer el uso de una muy buena comunicación, pues eso puede provocar muchos conflictos, puede generar problemas, puede agrandar los problemas. Entonces, aunque nosotros tenemos esa facilidad de comunicarnos con las demás personas o que las personas también pueden acceder a nosotros, pues tenemos que tener una gran habilidad para comunicarnos. La comunicación pues no es solamente la transmisión del mensaje, no es solamente la transmisión de las palabras, no, eso tiene un proceso en donde se determina cómo biológicamente o físicamente yo puedo estar con buena disposición para responder a un mensaje corporal o a un mensaje de la comunicación oral, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros no sepamos de un tema en particular o el hecho de que no sepamos un idioma que no es nuestra lengua nativa, entonces genera también cierto tipo de bloqueo. La comunicación nos va a ayudar enormemente, pero también nos va a bloquear si yo la utilizo mal, si yo me dejo llevar por la ira, entonces me dejo llevar por la ira, entonces utilizo todo un lenguaje corporal y toda una serie de componentes allí con respecto a lo que yo estoy expresando, y en vez de solucionar el problema, lo que hace uno es agrandarlo, ¿sí? Entonces, el uso de la comunicación en este contexto social, pues nos ayuda enormemente. Nos va a provocar realmente quitarnos un peso de encima, o por el contrario, nos vamos a colocar un peso más encima. Y no es la idea. Si nosotros vemos cómo en las relaciones de pareja la comunicación puede ser un motor para aliviar un poco los problemas
o cómo esto también puede ser un problema cuando lo utilizo mal. Entonces, siempre el ser humano, siempre nosotros queremos obtener ganancias pasando por encima de todo el mundo. Queremos tener o querer tener siempre la razón, cuando eso pues, me parece que realmente con una comunicación muy clara, con una interpretación adecuada al contexto, porque ya lo decían también, de que hay que tener en cuenta cuál es el contexto que se está hablando, ¿no? A veces nuestros esquemas de pensamiento nos juegan también una mala pasada, porque interpretamos cosas como si fueran dardos directos a mi personalidad, a mi dignidad, ¿sí? Entonces, se me ocurre el ejemplo de decir que una persona que de pronto le hace falta cabello en la cabeza, un señor, digamos que tiene alopecia, entonces realmente, digamos, se puede sentir como ofendido porque escucha a dos señores hablando de cualquier otra cosa, de cualquier otra persona que tiene esas condiciones, pero esa persona se siente aludida, ¿no? Entonces, al sentirse aludida, pues entonces se va a sentir mal, se va a poner a la defensiva, se va a poner agresivo, seguramente porque cree que está dirigido todo lo que los demás están diciendo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esos conceptos, porque pues ustedes saben de que la comunicación encubierta son esas mismas interpretaciones que tenemos nosotros en nuestra vida, son esas autoverbalizaciones que a veces utilizamos, y si yo no analizo bien el contexto, si yo lo estoy asumiendo como eso, como que eso va dirigido hacia mí, pues imagínense que mi vida se me convierte como a cuadritos, porque realmente lo que yo estoy viendo es que me están atacando, ¿sí? Y esa es la interpretación. Cuando la comunicación que tenemos nosotros como seres humanos, esa comunicación lo que me permite a mí es, si la utilizamos bien, que es lo que hablábamos nosotros del ser asertivo, ¿sí? Cuando utilizamos muy bien la comunicación, cuando analizamos el contexto, cuando analizamos con quién estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo, o qué persona se está dirigiendo a nosotros, ¿no? Entonces, eso va a hacer de que esa relación del emisor, del receptor, del mensaje, de la codificación del mensaje, y era el ejemplo que yo les daba a ustedes en clase presencial con respecto a los términos que utilizan o que se utilizan en diferentes partes del mundo, ¿no? Como una palabra, como un artículo, como una letra, cómo cambia de un contexto a otro, ¿no? Entonces, esta situación nos lleva a nosotros bueno, a mejorar, pienso yo, pues como mis relaciones interpersonales por el buen uso de la comunicación. O que mi vida se me va a complicar porque pues utilizo la comunicación de una manera totalmente desfasada, y eso pues genera problemas, eso genera rencillas, tanto a nivel laboral como a nivel familiar, como a nivel de pareja, con los hijos, con los amigos, ¿sí? Los malos entendidos. Y uno no puede dar por hecho de que lo que yo percibí o la interpretación que yo tuve en ese momento, en algún momento de mi vida, es la real, ¿sí? O sea, yo no puedo dar por hecho de eso que yo percibí, ya sea una realidad. Hay que analizarlo, hay que mirar de qué manera yo trato de acercarme a la persona, teniendo en cuenta, pues también, como les decía al inicio de mi intervención, de que debemos estar seguros de cuál es el estado emocional de cada uno de nosotros. Nosotros, mejor que nadie, cada uno de nosotros
Sabemos cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando estamos de mal genio, cuando estamos preocupados, cuando estamos asustados. Nuestro cuerpo cambia, nuestra respuesta fisiológica cambia, ¿sí? Entonces hay que reconocer cuáles son esos estados de ánimo, pero también cuáles son los estados de ánimo de las otras personas, para así poder entonces abordarlos o acercarme yo a ellos o a ellas, o que yo permita que estas personas se acerquen a mí y que se pueda hablar. Si lógicamente mi intención es como solucionar un conflicto. Porque si yo estoy enojado y lo que yo quiero es echarle más leña al fuego, claro, la comunicación está ahí, pero ¿la voy a utilizar bien? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Voy a utilizar muy bien la comunicación o por el contrario, voy a colocar las palabras donde más duelan, ¿sí? Como si fueran unas flechas, unas lanzas en donde van a hurgar ahí donde está más el dolor. Entonces, eso es lo que muchas veces pasa, el hecho de que la comunicación la utilicemos de una manera egoísta, la utilicemos de una manera hostil para generarle dolor a las otras personas. Porque, no nos digamos mentiras, a veces el ser humano en algunos momentos como que disfruta o disfrutamos, ¿sí? Cuando la otra persona está metida en líos, cuando vemos que esa persona está sufriendo. Entonces como que hay un aire de satisfacción, ¿sí? Pero lo que no sabemos es de que eso que le está sucediendo a la persona en algún momento también nos podría estar sucediendo a nosotros. Que eso ha sido causado por nosotros mismos o puede ser causado por otras personas, ¿sí? Entonces, la comunicación está ahí, es algo que tenemos nosotros, la estamos manejando diariamente, sea verbalmente, sea corporalmente, sea con señas, con cualquier otro tipo de medio para poder llegarle a los demás, pero sabemos que tenemos que utilizarla de la mejor manera para poder, así como se dice, saber expresar lo que queremos decir, saber descubrir a la otra persona, conocerla, hasta que no tengamos una comunicación sana, correcta con los demás, no vamos a descubrir ese algo en los demás. ¿Y qué queremos que provoque? Pues queremos que provoque algo positivo. Queremos que se provoque un acercamiento mucho más funcional, un acercamiento que disminuya los efectos negativos y que por el contrario incremente la satisfacción y el bienestar interpersonal. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta con respecto a ese tema de la comunicación, que nos acompaña desde que nacemos hasta que fallecemos. Todo ese tiempo, ¿sí? Independientemente si tenemos la posibilidad del habla o no la tenemos, siempre nos estamos comunicando. De alguna u otra manera estamos mandando mensajes corporales, gestuales, y eso es lo que tenemos que tener claro. Está allí la comunicación, debemos saberla manejar. Y sobre todo nosotros, digo nosotros en el área de la psicología, sea cual fuera nuestro campo de acción, si es en lo laboral, en las empresas, si es en lo social, si es en la consulta clínica o en la psicología educativa, siempre la comunicación y sobre todo nosotros, y eso es algo que por lo general la gente nos rotula de esa manera, que porque somos psicólogos entonces debemos ser expertos en la comunicación, debemos ser expertos en el manejo de las emociones, ¿sí? Pero se olvida que también como cualquier otra persona podemos estar enojados, podemos estar tristes, podemos estar molestos, pero de todos modos, sí, sobre todo en el ámbito clínico, la comunicación es supremamente importante. Porque recuerden que una palabra mal dicha
una flecha lanzada no tiene reversa. Eso genera una serie de respuestas emocionales buenas o malas que generan un impacto fuertísimo en la persona que manda el mensaje o la persona que lo recibe, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta esta comunicación social, que es la que nos acompaña durante toda la vida. Bueno, muchas gracias, señorita Juanita y Camila. Pueden retirar su presentación. Gracias. Vale, profe, gracias. Han podido profundizar un poquitico más en el tema. No es que esté incompleto, digamos que está bien, pero pienso yo que debieron profundizar un poquitico más. Muchas gracias, señorita. Vamos con señorita Carolina y Adriana. Adriana Medellín y Carolina. Gracias, profe. Ok. Nos correspondió, buenos días, compañeros. Nos corresponde con Adriana, mi compañera, hablar sobre psicología social del poder y la autoridad. Haciendo la investigación para esta presentación, a veces pensamos que tenemos claro qué es poder y qué es autoridad, pero resulta que en la definición está muy similar, son dos palabras muy similares porque significan control sobre otras personas. Encontramos esta diferencia de poder. Dice que poder es la capacidad para subordinar a otras personas o para dominar una situación. Y la autoridad es la habilidad para influir en otros sin necesidad de que estén subordinados. Es la capacidad de subordinar a otros o la habilidad para influir en otros sin subordinarlos, sin mandarlos. Como sugestionarlos, como influir en ellos, como manipularlos también podría ser. Entonces los dejo con mi compañera Adriana. Muy buenos días, compañeros. Nosotros nos basamos en las formas de poder según Frames. Y a ver, bueno, entonces Frames decía que existen 5 poderes que se dividen totalmente separados y distintos. Pero entonces esta teoría la tomó Raven y dijo, no, a estas 5 teorías agreguémosle una más, en la que vamos a incluir, separando una de la otra, y vamos a incluir el poder de los expertos. ¿Qué es el poder de los expertos? Es en sí el conocimiento, las habilidades y la experiencia que tiene la persona para poder ejercer pues, este poder y esta autoridad. El poder se basa en la autoridad de unos sobre otros. Esto en cuanto a la sociedad. Se incluyen las leyes, las normas sociales y las normas particulares. Ya en lo personal tenemos que alguien ejerce poder sobre nosotros, pero a su vez nosotros podemos ejercer poder sobre otras personas. Existen las 5 etapas del poder, que son el poder de recompensa. Se basa en el derecho de algunos de ofrecer o negar este poder. Por decir algo, yo tengo el poder de algo y le doy la autoridad a mi compañera de ejercer ciertas actividades, y al ella ejercer esas actividades tiene poder sobre otras personas. Este poder, recompensa puede ser positiva o negativa según ella sepa ejercer este poder. El poder legítimo. El poder legítimo proviene de una autoridad legal, seleccionada o designada. Se puede estar respaldada por normas sociales. Este poder
nos da responsabilidad, porque este poder es, como decir, el poder de los padres sobre los hijos. Es un poder legítimo y conlleva muchas responsabilidades porque de nosotros depende la formación de otros. El poder coercitivo se basa en la idea de coaccionar. Esto significa que se obliga a alguien a ejercer, a recibir una autoridad, principalmente sobre el objetivo. Por decir algo, en los batallones los soldados cuando inician tienen bien con sus propias ideas, sus propios convencimientos y tienen que ser direccionados a una misma autoridad y como a un mismo pensamiento. Entonces ellos tienen una disciplina y unas órdenes que se ejecutan. Si no las ejecutan, ellos, pues obvio, van a ser castigados y van a ser pues, reprendidos acerca de este autoridad mayor que ellos. El poder experto se refiere, pues a lo que decía, a la capacidad de influencia que hay sobre el conocimiento en otras personas. Este poder experto, donde se lleva bien el liderazgo, pues esta misma capacidad, no solo intelectual, sino capacidad sobre lo que el conocimiento sobre el que se ejerce y también la experiencia que se haya tenido sobre esto. El poder referente se refiere a que las personas adquieren la capacidad de influir sobre nosotros. Cuando las admiramos, cuando nos agradan, cuando uno tiene como una figura a seguir. Entonces, este poder nos da referencia de cómo actúa, cómo se mueve. Este poder es favorable en cuanto a saber manejar el liderazgo. Si yo tengo favorabilidad sobre mis subalternos y ellos ven cosas positivas sobre mí, voy a influir sobre ellos para poder ejercer pues mi poder sobre estas personas o estos subordinados. El poder informativo es que de las personas que poseen una administración, esa información puede ofrecerlas a distintas formas. De los preceptos de las informaciones que dependan de ellas mismas. Este poder abarca mucho porque dependiendo de cómo yo sepa ejercer mi poder informativo, sea negativo o sea positivo, voy a influir sobre las otras personas. Este poder informativo tiene que ver mucho con por decir algo ahorita, con esto de la política y esto, porque dependiendo de cómo ellos nos vayan a dar la información, como ellos vayan a saber llegar a nosotros, nosotros vamos a saber elegir. Este poder influye mucho en las sociedades e influye mucho en la persona, dependiendo de qué inclinación tengamos nosotros. Existen dos formas de poder. El poder formal, que es el que ya le había dicho, poder legítimo, poder coercitivo y poder de recompensa. Y el poder personal, que es el poder de experto, el poder de referencia, el poder de información y el poder de coerción. Carito. Carito, tú. Ya voy. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la autoridad. En nuestra vida diaria, a menudo seguimos las indicaciones de otras personas u organismos, a la vez que otros siguen las nuestras. Se trata de un proceso el cual un agente influye en el comportamiento de otros, modificando o inhibiendo o provocando una determinada conducta. El motivo por el que las personas seguimos indicaciones es que se establece una relación de poder e influencia entre los diferentes agentes, ejerciéndose la autoridad de unos sobre otros para mantener un cierto orden social más o menos estable. Esto aplica para las organizaciones, para las empresas, para las parejas, para la familia. Existen 12 tipos de autoridad en la sociedad y en la familia. Se dividen de la siguiente manera. De la autoridad formal.
Este es uno de los tipos más básicos de autoridad. Se trata de un tipo de autoridad que es ejercido debido a aspectos que no derivan del respeto por las capacidades del otro, sino de su posición y la capacidad de administrar recompensas y castigos. Se considera que la autoridad es impuesta o asignada por otros, sin que los seguidores tengan en un principio influencia en ellas. Si bien la asignación de dicha autoridad puede haberse derivado del respeto previo. Esto podría, un ejemplo sería algún tipo de superioridad a un individuo con respecto de los otros, permitiendo que tengan poder de decisión sobre estos. Sí, sería más bien como una basada en la jerarquía, funcionaría como en el ejército, o también podría ser la familiar, que los hijos deberían respetar a su papá, a sus padres. Sigue la autoridad moral, que se entiende como la que es otorgada en base al respeto por las cualidades manifestadas por el líder, bien por su experiencia o bien por las características morales. No se basa en el carisma, sino en el respeto por lo que representa la persona. Al igual que la autoridad carismática, que más adelante se ve, surge del reconocimiento y no de la imposición. Puede dividirse en técnica, basada en el conocimiento y la experiencia, o basada en la personal, referente a lo moral. La tercera es la autoridad tradicional, que se trata del tipo de autoridad que confiere poder a través de la tradición y la costumbre, habiéndose enseñado al subordinado a hacerlo. Las órdenes de los superiores son justificadas por los propios subordinados. El poder es heredable, irracional y puede ser delegable. Ahora viene la autoridad carismática. Ay, perdón. Se trata de uno de los tipos de autoridad que posee con el acuerdo de los subordinados. Se basa en la capacidad del carisma de la persona de mando. Nace del respeto y la admiración de las características de la persona líder. Se aceptan como justificadas debido a dicho respeto por las facultades o forma de ser del sujeto en cuestión. No tiene que ser propiamente la mejor decisión que envíe esa persona, sino porque la quieren, la respetan. Sigue la autoridad racional, también conocida como burocrática o legal. Las personas obedecen este tipo de autoridad debido a que sus decisiones son captadas como de acuerdo con las normas sociales, aceptándose como legítimas. La autoridad de poder, la autoridad autoritaria o coercitiva. Se trata de un tipo de autoridad inflexible que tiende a prolongarse a través de la dominación y al ejercicio de la fuerza. Los seguidores la aceptan debido al miedo o al castigo o el retiro de recompensas. La autoridad democrática. Este es uno de los tipos de autoridad más valorados. En él existen límites a la conducta que son claros y definidos, y bien se valora y se tiene en cuenta la opinión de cada miembro. Esto conlleva a que sea más frecuente la generación e implementación de ideas innovadoras. Los comportamientos pueden ser sancionados. Dichas sanciones son por lo general comprendidas dentro de un marco previamente establecido entre todos. Se encuentra principalmente en el mundo de la familia o bien en las empresas corporativas. La autoridad inconsciente. Se trata de un tipo de autoridad que se ejerce de manera poco coherente, variando las normas y las órdenes y no teniendo su seguimiento los mismos resultados según el momento de las circunstancias. Los límites no están claros. Se supone un elevado grado de confusión en quien la sigue y a la larga puede provocar desobediencia o rebeldía. Autoridad permisiva o laissez-faire.
Bueno, francés, no sé mucho francés. Laissez-faire, laissez-faire. 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 Si bien se llega a considerar un tipo de autoridad, el principal problema de este tipo de relaciones de poder es que no existe una limitación o una regulación propiamente dicha, o bien es débil. El subordinado puede hacer lo que le plazca, no habiendo un ejercicio de autoridad propiamente dicho. A partir de acá hay tres tipos de poder, otros tipos de poder, que se pueden adherir a los anteriores dichos, como la autoridad operativa. En este tipo de autoridad es unipersonal, si bien es generalmente otorgada por otros. En esta ocasión el poder no es ejercido sobre las personas en sí, sino que la autoridad se tiene respecto a una determinada temática o acción. Es la que da derecho a actuar de determinada manera o a tomar decisiones respecto a determinados aspectos. La autoridad administrativa se trata de uno de los tipos de autoridad básicos en el que las personas que obedecen lo hacen debido a la pertenencia de un grupo, que en principio está comprometido a aceptar dichas órdenes. Si bien se asemeja a la racionalidad, en este caso no llega a plantearse si lo que estipula la autoridad sigue preceptos básicos legales. Y por último, la autoridad informal se trata de que no nace de la posición social, sino de la predisposición a organizarse y a aceptar las órdenes del otro. La autoridad puede pasar de un sujeto a otro con facilidad, no habiendo un reconocimiento formal de esta. Esta autoridad nace de la aceptación mutua, asemejándose en cada medida a la gran autoridad carismática, personal y moral. Hasta aquí nuestra presentación, profesor. Espero les haya gustado. Sí, gracias. Estuvo bien, gracias. No sé si ustedes logran notar la relación tan grande que existe entre la comunicación y el poder. Ambas están ligadas, ¿no? Definitivamente, lo que yo comentaba anteriormente con respecto a que las especies de alguna manera se comunican y al comunicarse también transmiten cierto tipo de poderío, ¿no? Cierto tipo de, como les mencionaban las señoritas en su segunda exposición, en cierta manera pues estaba ligada a esa autoridad, ¿no? Entonces, cuando nosotros necesitamos transmitir, utilizamos la comunicación. Y si nosotros hacemos uso de una comunicación de una manera, digámoslo así, perfecta, tenemos el poder, ¿sí? El poder emanado en todos esos tipos de poder que nos mencionaron ellas, y en esos tipos de autoridad que socialmente nos transmite el contexto en donde estamos, porque pues poder y autoridad se relacionan para poder entender nuestra sociedad, ¿sí? Y es lo que enmarca a nuestra humanidad, cuando el poder, la autoridad y la comunicación están allí latentes para transmitir información, para poderle llegar a la gente, para poder influenciar sobre ellas, para poder convencerlas, persuadirlas, hacerles algún tipo de coerción. Utilizamos la comunicación. Como ya lo decían, cuando hablamos de ese poder, pues implica entonces de qué manera los estoy influenciando, de qué manera realmente tengo el poder de impactar en ellos, ¿no? Entonces, ahí el lenguaje que utilizamos se transforma y transforma constantemente
a nuestra sociedad. Obviamente también hay grupos sociales pues, de que no le dan mucha importancia, o más bien no le dan mucha credibilidad a las personas que tienen el poder. El poder está creado por el cargo, por la autoridad, porque son militares o porque son del gobierno o porque es la policía. Entonces, en cierta manera tienen el poder y supuestamente tienen la autoridad para hacer lo que hacen, ¿sí? Y eso está prácticamente descrito en el código de policía. Pero también es evidente que muchas veces ese poder y esa autoridad no está bien manejado, no está bien estipulado, porque pues, se utiliza de una manera inadecuada, ¿sí? Entonces, descubrimos que existen esos sistemas comunicativos, en donde existen los símbolos, las leyes, las reglas que regulan nuestra conducta, que regulan nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, nos dicen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Ven? Y eso es una manera de llevarnos por el camino de una norma establecida, de una sociedad que tiene cierto tipo de parámetros de comportamiento, y ahí, inmersos allí, está el poder y está la autoridad, ¿sí? Entonces, eso está mediatizado pues, por todos los medios de comunicación, que crea pues el lenguaje, lo trata de integrar, ¿sí? Y eso pues lleva a que nosotros a regañadientes en nuestros espacios de vivienda expresemos inconformidad, pero el poder está allí, establecido con esa autoridad, ¿no? Entonces, así como cuando dice el dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, porque muchas veces utilizan los medios de comunicación para establecer ese poder y esa autoridad. ¿Y qué están haciendo ahí? Nos están comunicando muchas cosas, ¿ven? Entonces, eso nos lleva a entender cómo la comunicación, la autoridad y el poder están allí, ¿sí? Generan pues como una sociedad buscando siempre como igualdad, una comunicación en donde también tiene una serie de estructuras de poder que ellas lo mencionaron. Si quieres tú, Carolina, cuando tú hablabas de las autoridades, ¿quieres colocar, por favor, algunas de ellas? Quiero centrarme un poquitico en esas, vamos mirándola, por favor, ¿sí? Porque, pues, nosotros tenemos, pues, como esa posibilidad de entender que a nuestra sociedad, y a la cual pertenecemos nosotros, que es nuestra sociedad colombiana, pues existen unos rasgos característicos que uno normalmente escucha, y es el respeto por los padres, el respeto por la familia, el respeto por el adulto, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con esa, con lo que se debe hacer, lo que es correcto, porque estamos viviendo en una sociedad buscando siempre encontrar una armonía. Entonces, nosotros no podemos, que porque se nos antojó maltratar a una persona adulta, mayor, a los que ya llegan a los años dorados, simplemente porque sí. Digamos que ellos, por el solo hecho de tener toda esa experiencia, estarían ligados a esta autoridad formal que aparece allí, porque pues las canas tienen experiencia, ¿sí? Y eso derivan
en conocimiento, eso deriva seguramente en sabiduría, se espera, ¿no? Entonces, eso termina convirtiéndose en esa autoridad formal, ¿sí? Porque estamos teniendo en cuenta que hay un respeto hacia este grupo de personas. Es una autoridad pues prácticamente asignada a otras personas por el hecho de tener toda esa experiencia y ese conocimiento, por tener esas canas. Entonces, de alguna manera, tiene ese tipo de influencia. Luego, bueno, este sí es muy evidente que nosotros, ahí sí como dice el dicho, ¿no? Se necesita tener autoridad moral para poder exigir. Yo no puedo exigir puntualidad cuando yo no soy puntual. Yo no puedo exigir respeto cuando yo no demuestro respeto, ¿sí? Un líder se gana el concepto de líder precisamente porque transmite esa información en su comportamiento. Si yo llego a mi empresa y yo soy el gerente de mi empresa, entonces yo llego tomado a regañar a la gente, llego totalmente perdido de mi borrachera, perdónenme la expresión. Entonces, tendré autoridad moral para exigir que no lleguen en esas condiciones, sabiendo que yo soy una persona líder en mi empresa, o sabiendo que yo soy el jefe de la casa, ¿sí? Si estamos hablando de la autoridad moral, pues es lo que a veces le dicen los hijos a uno, pero padre o mamá, usted no tiene derecho a decirme eso si usted se la pasa haciendo esto o lo otro. Esa autoridad moral la da nuestra convivencia cotidiana, la da con respecto al comportamiento que tenemos día tras día, ¿sí? Yo cómo le voy a exigir a mi esposa, a mi pareja, a mi novia, que me sea fiel si yo no soy fiel, ¿sí? ¿Cómo voy a decirle a mis amigas, a mis amigos que yo merezco todo el respeto del mundo si yo no lo respeto a ellos? Entonces esa autoridad moral, como lo plantean allí en esta definición, tiene que ver con lo que se muestra y no solamente en un contexto, sino en la mayoría de los contextos en donde yo me desenvuelvo, sea familiar, sea social, sea laboral, sea de pareja, lo que sea, pero lo estoy manteniendo de esa manera, ¿sí? Bueno, aquí en esta autoridad tradicional, digamos que esto se ve muchísimo con respecto a las monarquías de a quién están sucediendo los que están en el poder. Y esto cabe muy bien en los diferentes países en donde existe monarquía, en donde existe el reinato, en donde existe o se maneja la corona, los diferentes nombramientos de la sangre noble, que en donde pues simplemente lo que se hace es transmitir el poder y transmitir la autoridad a través de una tradición, a través de una costumbre que ha sido mantenida durante muchos años. Entonces eso lleva a que realmente las personas, pues así no nos guste, si ustedes recuerdan, pues la conocida historia de Lady Di y de Carlos, del príncipe Carlos, y toda esa situación que llevó a la muerte de Lady Diana, entonces eso generó una serie de situaciones complejas, de mucho rechazo, porque se supone en esa autoridad tradicional, se supone que en esta monarquía, pues la esposa de Carlos, en este caso era Lady, tenía que estar a la sombra
de él, tenía que estar totalmente siguiendo todos los preceptos, todas las tradiciones, todos los protocolos, y él era el que tenía la autoridad. El príncipe Carlos, por la corona y la tradición, era el que necesitaba el respeto, era el que necesitaba, pues lógicamente, que se le reconociera como el que tenía la autoridad, ¿sí? Pero eso, en esta historia, pues ustedes lo saben, en esta historia de Lady Diana y el príncipe Carlos, eso no se llevó de esa manera, porque ella empezó a tener esto que aparece en la autoridad carismática, ¿sí? Ella empezó a tener un liderazgo carismático y ella no tenía para absolutamente nada esa autoridad tradicional. Por el contrario, ella se ganó el respeto, la admiración de la gente que la seguía, precisamente porque mostraba su rol de persona, mostraba su rol de gente, su conducta sencilla, el ser humano detrás de toda esta historia. Entonces, realmente, esas características de Diana Spencer, ¿sí?, fueron supremamente claras, que la llevó a que la identificaran independientemente, y no tenía que estar el príncipe Carlos allí al lado de ella para que ella sea reconocida. No, ella hacía sus presentaciones, hacía sus visitas y se reunía con otros líderes carismáticos allí, como la Madre Teresa de Calcuta, y ayudaba a mucha gente. Y esa autoridad carismática se la ganó ella precisamente por su don de gente, por ese humanismo, por esa conducta prosocial que tenía hacia los demás. Y no, como les digo, lo hacía y salía a sus presentaciones de una manera individual, lo hacía de una manera muy comprometida y se ganó el respeto. Esa es esa autoridad carismática, o es el líder carismático que está allí demostrando cierto tipo de poder, cierto tipo de comunicación, porque cuando ella se daba a conocer, lograba impactar positivamente en los demás. Tanto así que pues dolió muchísimo la muerte de ella y toda esa historia tan fuerte que se generó al lado de eso. Entonces, esa autoridad tradicional y esa autoridad carismática se ve muchísimo en eso, ¿sí? Porque nos muestra cómo la autoridad tradicional se va transmitiendo, así sea de una manera inadecuada, el que la lidera, ¿sí?, y que tengo que seguirlo porque es que así es la costumbre, así mande mal, así sea una persona supremamente no deseada, no respetada, pero pues es que como es el que sigue en la corona, pues entonces hay que respetarlo. Como es el jefe del dueño, como es el jefe es el que sigue a nivel laboral en una organización, es el que sigue en la autoridad, en el poder, pues entonces hagámosle caso porque si no salimos perdiendo. Pero no, cuando la gente gana con autoridad carismática, el respeto, pienso yo que la gente lo sigue de una manera mucho más adecuada, la sigue de una manera mucho más funcional, mucho más leal, mucho más fiel, digámoslo de esa manera, ¿sí? Ahora, si miramos en esta autoridad racional que están mirando, que nos plantean ellas acá, ¿sí? Cuando nosotros somos conscientes de que, pues, a ver, en las normas sociales se establece como esa autoridad racional, porque pues tenemos supuestamente como la elección de nuestros gobernantes, y al tener eso, pues se establece como una norma social, porque fuimos los que lo elegimos, ¿sí? Y los vemos como algo legítimo, ¿sí?
Entonces, en esta condición de la autoridad racional, o sea, tenemos ese tipo de definición, tenemos ese tipo de comprensión, porque es lo que nosotros logramos captar, es lo que nosotros logramos como seleccionar, y entonces tenemos esta alcaldesa o tenemos este comandante, y eso es algo que pues, está siendo establecido normalmente, ¿sí? Por esas normas sociales, y que las consideramos también como legítimas en ese sentido. Continuamos. Dale, por favor. Ok. Bueno. Esta autoridad, pues, si nosotros hacemos la comparación del autoritarismo que tiene ciertos tipos de gobierno, que es totalmente coercitivo, ¿sí? Que es totalmente manipulador de dominar a través del poder. Yo tengo el poder, tengo la autoridad y tengo la manera de hacerlo, por una comunicación permanente en donde yo hago uso, como lo dice allí, de la fuerza. Y eso es lo que hace el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que hacía el gobierno en vida de Hugo Chávez, ¿sí? Del fallecido Hugo Chávez, ¿sí? O de Adolfo Hitler, pues porque pues hay control, hay absoluto control, y ahí se utiliza la fuerza. ¿Qué voy a poder yo chistar algo? ¿Que yo voy a poder entonces corregir algo si realmente el poder y la autoridad siempre está en ellos? ¿Sí? Y eso se ve muchísimo en diferentes contextos, no solo a nivel de gobierno, sino pues también a nivel laboral, a nivel social. Recuerden ustedes, aunque ustedes no eran de la época de Pablo Escobar, pero él tenía una autoridad totalmente coercitiva, pues el que no hacía lo que él quería, pues entonces simplemente utilizaba la fuerza, utilizaba la dominación, lo anotaba en su famosa libretica de apuntes, y bueno, le cobraba pues ese rechazo que podía tener en algún momento determinado. Entonces, pues realmente eso pues implicaba pues un terror, ¿no? Entonces, fíjense el poder que tenía esa persona, la autoridad que tenía por esa manera tan fuerte de controlarnos a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se comunicaba él? Se comunicaba por medio del terror, se comunicaba por medio de ese poderío. Pues, ¿cuánta gente? Es una época supremamente oscura en Colombia, ¿sí? Una época que vivimos con mucha angustia, con mucho terror, con mucho desasosiego por estos bandidos que realmente pues hicieron muchísimo daño, ¿sí? Fue una época dura. Yo estoy, eso fue como una década, un poco más de una década en donde hubo pues, el imperio del terror, ¿no? por esa autoridad tan nefasta, ¿sí? Bueno, esto es lo que queremos nosotros, ¿no? Lo que comentaban ellas, queremos nosotros es esto, una autoridad democrática, una autoridad en donde todos podamos opinar, decidir, compartir, decir no, decir sí cuando sea necesario, pero que sea totalmente democrático. Esta autoridad democrática va a estar ligada a que el poder va a estar también repartido, a que la comunicación que se utiliza va a ser abierta, va a ser transparente, porque eso es lo que permite la autoridad democrática, ¿no? Porque no hay intereses primarios, ni mucho menos intereses nefastos para conseguir la voluntad de los demás. Aquí no rige el imperio de la dominación, no se rige por el terror,
como la autoridad anterior. Acá lo que queremos nosotros es de que se valora la opinión de cada uno de nosotros, de ustedes, y se tiene en cuenta la opinión de cada uno de ustedes, y tenemos la oportunidad, sin temor a equivocarnos, a decir no. Entonces eso lleva a que esta autoridad democrática nos permita vivir en sociedad, ¿sí? ¿Cómo quisiéramos de verdad que existiera esa autoridad democrática? Supuestamente estamos en un país democrático, participativo, pero pues, a la luz se ve que eso no es como tan cierto, tristemente, ¿no? Podemos ser democráticos, claro que sí, cuando yo respeto los derechos y los demás respetan también mis derechos, cuando yo puedo opinar sin ningún tipo de miedo a la retaliación, y que cuando yo también tengo esa mente abierta y dejo que la gente también opine, y que no tienen que estar haciendo lo que yo les pido sin que ellos se sientan inconformes. O sea, la democracia es eso. La democracia es que nosotros podamos participar, que todos nosotros podamos participar y que podamos tomar decisiones en una sociedad, ¿sí? Entonces, realmente eso tendría muchísimo que ver con esa autoridad democrática, ¿sí? Bueno, acá, permítame, yo les leo esta parte donde dice: supone un elevado grado de confusión en quien la sigue y a la larga puede provocar reactancia y desobediencia, ¿no? Me parece que en esta autoridad inconsciente, pues me toca aceptar las cosas porque medio sé el asunto, porque medio tengo claro que es medio, tengo claro, no es que yo tenga el 100% claro. Pues entonces, realmente, ahí sí como dice, ¿no? Cuando yo no conozco, pues yo me arrimo al palo en donde me dé más sombra, al árbol que me dé más sombra. Entonces, cuando yo tengo una gran cantidad de confusión, cuando yo no tengo el poder del conocimiento, cuando yo no tengo la sabiduría de que de pronto qué es lo que se está viviendo, cuando yo tengo toda esa confusión, pues entonces toca actuar por debajo de cuerda, toca actuar pasito, ¿sí? Y me toca asumir pues como esa sumisión, me toca pues como aplaudir cuando yo veo que los demás aplauden, y entonces eso me lleva a comportarme de esa manera, ¿sí? Y eso es un punto en donde me lleva a mí a ser pasivo, conformista, pero que también el hecho de no conocer absolutamente qué es lo que estoy haciendo, cómo se debe seguir, pues también genera pues una reactancia, como lo dice allí, también genera un inconformismo, porque no tengo claro qué, o sea, cuál es el mejor camino para seguir adelante. No lo sé. Entonces, o me voy por este lado izquierdo, o me voy por este lado derecho, pero el poco conocimiento hace que yo no pueda hacer absolutamente nada de una manera consciente. Por eso se llama esa autoridad inconsciente. Pues me toca como acomodarme a donde yo considero debe ser mejor las cosas. Pero resulta que no era por ahí, entonces me toca irme entonces para el otro lado, porque como no hay claridad y no soy consciente de lo que se está haciendo o diciendo, o no soy consciente de lo que los demás hacen o dicen, pues entonces entramos en un caldo de cultivo para generar conflicto de una manera enorme, ¿sí? Acá dice que, bueno, acá yo pensaría que esto tiene mucho que ver con esa idea de que pues acá lo que estamos haciendo nosotros es ejercer la autoridad con el paso del tiempo, de que esta persona es la que ha venido trabajando y entonces termina
asumiendo el subordinado, termina asumiendo también cómo se sigue comportando de esa manera, ¿sí? Porque pues no me va mal, tampoco me va bien, o sea, simplemente la persona que viene manejando esto, pues como que lo ha manejado de una manera mucho más tranquila, de una manera mucho más, digámoslo, adecuada. Entonces, dejémoslo, ¿sí? No, ni me está quitando, ni me está dando, digamos que eso está bien, entonces yo lo voy a manejar de esa manera, de una manera muy permisiva, porque pues desde que no me quiten ni me den demasiado, pues entonces, pues como que ahí nos vamos manejando y yo no voy a chistar nada, ¿no? Pues porque no voy a meterme en líos si estoy ganando lo adecuado y no estoy perdiendo tampoco demasiado, ¿vale? En esta ocasión, dice acá, lo que nos plantean ellas, en esta ocasión el poder no es ejercido sobre las personas en sí, sino que la autoridad se tiene respecto a una determinada temática o acción, ¿no? Yo lo que entiendo de esta autoridad, el que tiene el conocimiento puede hacer y deshacer con lo que sepa, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la manera como la persona ha manejado las cosas, cómo las personas con el conocimiento han tenido resultados pues como adecuados. Entonces, la autoridad se consigue de acuerdo a la manera como ha obtenido resultados. Se ha comportado de cierta manera, ha ejercido cierta acción, ha manejado cierta temática, como lo mencionan allí, entonces son expertos. Digamos que esa autoridad operativa, esa persona es, si a esta persona la colocan a trabajar en eso que maneja, esa persona se mueve como pez por el agua, ¿sí? O sea, no va a tener ningún tipo de problema, porque conoce muy bien qué es lo que ha venido trabajando, sabe cómo comportarse, conoce muy bien la temática, pues entonces es más operativo, ya se vuelve mucho más mecánico, porque eso lo lleva a que se comporte de esa manera, y bueno, eso lleva a que la gente pues lo termine siguiendo, porque ha tenido resultados, digámoslo, significativos, importantes, sabios, pero es porque en ese campo de acción, en esa temática, como le mencionaba allí, operativo, pues es un experto, es una persona supremamente hábil en eso. Saquémoslo de ese contexto, miremosle cómo le cambiamos un poco el esquema, cambiémosle un poco el ambiente a ver si lo sigue manejando bien. Y pues resulta que no. Bueno. Bueno, esto tiene que ver con los roles administrativos que aparecen allí en la autoridad administrativa. Dice que en el que las personas que obedecen lo hacen debido a la pertenencia a un grupo específico que en principio está comprometido a aceptar dichas órdenes, ¿no? Si ustedes recuerdan cómo es un organigrama en una empresa, cómo es ese organigrama laboral, entonces, en donde está estipulado quiénes son los que tienen la autoridad, quiénes son los subalternos, quiénes son los superiores. Entonces, esa autoridad administrativa está arraigada a ese tipo de rol en donde la persona o el grupo de personas saben de que este es el orden del organigrama y tenemos que seguir y aceptar pues estas condiciones, ¿no? Porque pues yo como subalterno yo no puedo mandar al gerente del área, ¿no? O sea, hay unas condiciones de autoridad que están ligadas a esa parte de lo que tiene que ver con el área administrativa. Entonces, por eso se dice que debido a la pertenencia a un grupo específico, y acá en esta estructura organizativa, en esta estructura administrativa, hay un principio de respeto por la autoridad. Y hay que acatar las órdenes.
de quien las está emanando. Bueno, y para terminar, este tema de la autoridad, que como les decía al inicio de esta intervención que retomé luego de lo que ellas planteaban, como la comunicación, el poder y la autoridad van muy de la mano, ¿sí? Precisamente pues porque estamos hablando en una sociedad en donde se maneja todo este tipo de vínculos, de autoridad, de poder, y que la comunicación en últimas nos va a permitir llegarle a la gente, independientemente del tipo de autoridad o del tipo de poder, pues utilizamos siempre la comunicación. Y en esta autoridad informal no nace de la posición social, sino de la predisposición a organizarse y a aceptarse y aceptar las órdenes de otros, ¿no? Digamos que estos son las personas que crean grupos temporales en donde queremos alcanzar cierto tipo de objetivos, ciertas metas, y queremos pues como que alguien asuma, digamos, ese tipo de autoridad, como ese líder ocasional, en donde qué es lo que nos muestra, digamos, que esta persona puede ser muy efectiva cuando asuma esta autoridad informal, pues que sabe llegarle al público, tiene una jerga supremamente importante, sabe convencer, sabe persuadir, sabe comunicarse. Entonces, esta persona tiene el don de la palabra, sabe hacerlo, sabe comunicarse, tiene además, como si fuera poco, el conocimiento y tiene la experiencia. Entonces, esa es la persona que coge la batuta y empieza a asumir esa autoridad informal, porque el grupo o el equipo necesita cierto tipo de pasos a seguir, o si no entrarían en un modo de extinción. Pero en cambio, si la autoridad informal está en una persona que tiene el don de la palabra, que tiene la posibilidad de persuadir, de convencer, de llegar a la gente, y tiene las estrategias, tiene el conocimiento, tiene la sabiduría, y ha demostrado tener buenos resultados de éxito, o buenos resultados en últimas, pues entonces esta persona va a asumir esa autoridad informal sencillo, tranquilamente. Bien, ya pueden retirar su presentación, señoritas. Eso es entonces lo que implicaba estos temas de la comunicación dentro de ese concepto de la psicología social, ¿no? No es deschavetado, digámoslo así, no es realmente inadecuado pensar de que nosotros constantemente estamos vinculados socialmente, estamos vinculados por medio de la comunicación de alguna otra manera, estamos teniendo pues como esa posibilidad de impactar a la gente, o de que la gente nos impacte a nosotros con respecto a lo que tiene que ver con la autoridad o el poder, ¿sí? Pero lo hacemos de la mejor manera, o tratamos de que eso que fluya sea de la mejor manera para poder conseguir nuestros objetivos. Siempre hablando de un contexto social, siempre lo que buscamos nosotros es estar en tranquilidad y estar en armonía, y estar vinculados precisamente en una sociedad en donde pues somos respetamos, llegamos a alcanzar nuestras metas, respetamos las metas de los demás, que muchas veces pues siempre nos estamos integrando para poder que sea más fácil alcanzar esos ideales, pero todo eso es social, todo eso va a impactar positivamente o negativamente en la consecución de esas o en la obtención de esas metas. Lo vamos a hacer utilizando pues esta herramienta de la comunicación y sabiendo conocer los diferentes tipos de poder
conociendo los diferentes tipos de autoridad y que en este campo académico o en este espacio académico logramos nosotros determinar por qué no debemos pasar entero y por qué sí debemos cuestionar o qué debemos cuestionar o a quién debemos cuestionar o a quién le debemos el respeto, a quién se ha ganado carismáticamente ese respeto para poder obtener resultados mucho más significativos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen la posibilidad de estar en un espacio académico. Ustedes son privilegiados precisamente porque están cerca al conocimiento, porque están cerca a que ustedes sean mucho más sabios día tras día, para que así ustedes puedan decidir qué camino tomar, qué deben hacer, qué comportamientos deben asumir, qué comportamientos no deben asumir. A diferencia de otras personas que no tienen ese privilegio del conocimiento o no tienen el privilegio de estos espacios académicos por X o Y razón, o porque no tienen tiempo, o porque no tienen el dinero, no sé, una gran cantidad de variables que influyen en que no tengan esa posibilidad. Y esas personas tienen que asumir ese tipo de comportamiento de sumisión, de complacencia, porque si lo dice tal persona, así debe ser y yo tengo que seguirlo porque así es, ¿no? Entonces, fíjense el poder que emana del conocimiento, ¿sí? De la sabiduría y del poder estar uno actualizándose y disfrutando estos espacios que en última nos convierten, a ustedes, en pocos años, los convierten en profesionales en donde ustedes seguramente, ustedes van a seguir especializándose, van a seguir adquiriendo mayor conocimiento, ¿sí? Y eso les va a permitir a ustedes tener como el timón de sus vidas, el timón de lo que ustedes quieren lograr para ustedes y por los suyos, ¿no? Porque uno tiene este conocimiento no solamente para uno, sino para también tratar de ayudar a los demás, ¿no? Buscar un poco como esa conducta altruista con este conocimiento que ustedes adquieren, poder entonces generar una gran ayuda a los demás. No sé si tienen algún aporte, alguna inquietud, algo que quieran comentar al respecto, señoritas. Nicolás. No, señor. ¿No? Por ahora todo está claro con respecto a este tema de la comunicación, en el ámbito social, el poder, la autoridad que tenemos en nuestra sociedad humana. No la sociedad colombiana, la sociedad humana. No veamos la psicología social como la psicología social en Colombia, sino lo que somos nosotros como pertenecientes a este planeta Tierra, que a veces no cuidamos y que a veces deterioramos y bueno, luego estamos pagando una gran cantidad de dinero por conseguir un poco de oxígeno, un poquitico de aire limpio, o para poder tomarnos un vaso con agua, una botella de agua. Todo ha cambiado. Fíjense ustedes cómo seguramente en el tema de psicología social del medio ambiente, que creo que nos ponen mañana, permítanme. No, eso los ponen allá en clase. Psicología social del medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es para el miércoles. Bien. ¿No hay preguntas, señoritas? Nicolás. Todo quedó muy claro, profe. Las exposiciones y su complemento quedó muy bien todo. Gracias. Gracias, señorita Yara. Gracias, Sara. Bueno, entonces creo que por hoy terminamos. Entonces, mañana muy juiciosamente vamos a trabajar dos temas supremamente interesantes con respecto a la diversidad de género, al respeto por los demás, a ese impacto que tiene la comunidad LGBT,
que tanto nos cuesta a veces entender a algunas personas, algunas otras no. Hay más respeto por esta población, por este grupo, porque son grupos sociales. Y pues, centrándonos también con respecto a lo que estudiamos nosotros, que es la psicología, pues entonces vamos a mirar un poco cómo está ese tema de la salud mental, ¿sí? Dentro del enfoque psicosocial, cómo se está viendo la salud mental, cómo es esa salud pública, en este caso, con respecto a la salud mental. Cómo se manejan los pacientes que están inmersos, están institucionalizados por diagnósticos de psiquiatría, ¿no? Entonces, estos temas de mañana también son supremamente valiosos e interesantes como los de hoy. Y quiero que los trabajen muy bien, señoritas expositoras Juliana, Alejandra, Angie y Zaret, ¿no? Alejandra Rodríguez, ¿estás por ahí en clase? Alejandra Rodríguez. Hola, profe, sí, señor. Ok, mañana les corresponde a ustedes dos con Juliana, entonces pónganse muy de acuerdo, para que estén como muy bien organizadas en su tema, por favor. Bueno, porque Sí, sí, señor. comenzamos con ustedes mañana. Y para luego, bueno, Zaret, qué chévere que tengas con Angie Vargas el tema de la salud mental. Ese tema es también supremamente enriquecedor desde el punto de vista de la psicología social. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Nos veremos mañana entonces. Un feliz día para todos, un feliz inicio de semana y cuídense mucho, por favor, ¿no? No olvídense que todavía estamos en pandemia, por favor, cuídense mucho. Profe, ¿se puede quedar un momentico conmigo? Muchas gracias. Hasta luego. Ok, gracias. sí, listo. Chao, chao. Profe, gracias. Chao, señorita. Hasta luego. Chao, profe, Nicolás. gracias. Chao, Nicolás. Profe, Sí, Angie, yo me quedo con... ¿Quién? ¿Laura? ¿Laura Vázquez eres tú? sí, señor. Bueno, chao, señorita. Me quedo con Laura. Profe, yo también te necesito. Sí, Laura, quiero escucharte, dime. Profe, lo que pasa es que yo el viernes presenté un inconveniente. Bueno, no me pude conectar temprano, presenté el parcial, pero pues lo que me comunicaron mis compañeros es que pues usted ese día dio los grupos para las exposiciones. El hecho es que pues yo estoy sin grupo, o bueno, sin pareja para exponer. ¿Usted podría darme una pareja o un tema para yo exponerlo? Sí, yo me quedo acá, Laura. Señor. Sí, déjame ya mirar, ya miramos. Camila, cuéntame. Listo. Profe, es que yo fui la que te escribí que no alcancé a subir el parcial, pero que ya lo tenía hecho. O sea, yo lo que estaba haciendo era pasarlo a una hoja pues bien presentado, porque yo te envié la foto, te la envié antes de las 10 para que te dieras cuenta que ya había terminado el parcial, pero lo estaba pasando y me dieron las 10 y no alcancé a terminarlo todo. Entonces, porfa, profe, si me lo dejas subir o así sea con menos nota, no importa. Todo el Es mundo que lo es para no subió. perder. Todo el mundo lo ¿Señor? subió. Todo el mundo subió el parcial. Entonces, no sé. Sí, sí, señor. Pero lo que pasa es que no alcancé. Yo te lo envié ahí a WhatsApp y pues se ve que yo ya lo había hecho, pero no alcancé a pasarlo a otra hoja para que quedara bien presentado y pues tampoco lo quería subir así con tachones ni nada de eso, pues porque me parece que se veía muy mal. Pero igual ahí te das cuenta que yo ya lo había terminado.
solamente que lo estaba pasando pues a otra hoja para que quedara mejor. Bueno, yo pienso que ya se te dio ese tiempo para que lo hubiese subido. Lo único que yo te puedo decir es que estés muy atenta a practicar estos últimos días de clase y ya miraremos a ver cómo estás tú. ¿Listo, señorita Camila? Bueno, profe. Chao, chao. O si algo, bueno, sí, bueno, profe, gracias. Igual es para que pues no me quede ahí esa nota tan bajita porque yo sé que un 0 baja harto. Pero pues también te lo digo para que te des cuenta que yo ya tenía el parcial hecho y te lo envié al WhatsApp. O sea, yo ya lo tenía totalmente hecho, solo era pasarlo a otra hoja. Nos veremos entonces. Chao, señorita. Señor, Chao. bueno, profe, gracias. Profe, y en cuanto a lo del tema, ¿me lo podría dar ahorita, por favor? Necesito que tú me envíes desde tu WhatsApp un mensaje y yo te lo diría más tarde porque tengo ya todos los temas que trabajamos durante el módulo. Entonces sería que más tarde me recuerdes y yo miro por dónde podrías tú trabajar, porque Listo. pues todo el mundo ya está con su grupo. Sí, profe, yo sé, pero es que tenía a mi hijo un poco enfermo. Entonces, pero igual yo me conecté como eso fue como a las 8:30, pero pues no sabía y presenté el parcial el viernes. Pero bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, chao, chao. yo en la tarde le escribo. Vale, chao.